Buenas tardes. Me da mucho gusto que nuevamente nos puedas acompañar por estos medios audiovisuales. Estamos en nuestro tiempo de reflexión bíblica semanal. Hoy continuamos con nuestra reflexión sobre las bienaventuranzas. Hemos llamado a esta serie La alegría de ser cristiano. La bienaventuranza de esta semana dice allá en Mateo 5:6: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Saben? Las palabras no tienen una existencia aislada. Existen sobre el trasfondo de la experiencia y del pensamiento. Y el significado de cualquier palabra está condicionado por el trasfondo de la persona que la pronuncia. Esto es particularmente cierto en esta bienaventuranza, y creo que aquellos que la oyeron por primera vez tuvieron una impresión totalmente diferente de la que tú y yo tenemos. Quiero que pensemos en la siguiente pregunta. ¿Qué significa el término inseguridad alimentaria? Probablemente no lo has escuchado o no estás consciente de su significado, ya que todos los días hay un plato de comida en tu mesa y si eres como yo, tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día. Una persona padece inseguridad alimentaria cuando carece de acceso regular a los suficientes alimentos de alto valor nutritivo para su crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida activa y saludable. La pobreza es la causa fundamental de la inseguridad alimentaria, ya que ella puede ser causa del desempleo o ingresos insuficientes que no permiten adquirir los alimentos necesarios de forma suficiente. La pobreza existe donde quiera que haya personas extremadamente desposeídas o gravemente desfavorecidas, tanto en lugares de alta marginación o en las grandes ciudades. El problema de muchos hogares pobres es que la mayor parte o la totalidad de su trabajo y de sus ingresos apenas alcanzan para cubrir sus necesidades en circunstancias normales. Esos hogares no tienen capacidad de reserva para hacer frente a las cosechas escasas, a la falta de trabajo o a la falta de alimentos complementarios, como muchos que provienen de lugares silvestres en bosques y selvas que son complementos alimenticios. ¿Sabes? Muy pocos de nosotros en las condiciones modernas de vida sabemos realmente lo que es tener hambre o sed. Pero en el mundo antiguo era muy diferente. El salario diario de un obrero era el equivalente a 40 pesos mexicanos. Y aún teniendo en cuenta la diferencia del valor adquisitivo del dinero en aquellos tiempos, uno no podía engordar con tal sueldo porque realmente era muy precario. En el territorio de Israel, un obrero comía carne solamente una vez por semana. Y en Israel, un trabajador o un jornalero nunca estaba muy lejos de la línea que marca la verdadera hambre y muerte por inanición. Y esto era todavía más real en el caso de la sed. A la inmensa mayoría de la gente no le era posible abrir una llave y recibir agua clara y fresca en su casa. Uno podía estar de viaje y ser sorprendido por el viento cálido que traía tormentas de arena. No podía hacer más que taparse la cabeza con su capa y ponerse de espaldas al viento y esperar mientras los remolinos de arena se le metían por la nariz hasta la garganta, a punto de sofocarlo y hasta que experimentaba una sed desesperante. En las condiciones de la vida moderna de Occidente no existe nada parecido a eso. Así pues, el hambre que describe esta bienaventuranza no es el agradable apetito que se satisface con un bocadillo de media mañana, o la sed de la que habla no es la que puede mitigarse con una bebida fresca. Era el hambre de la persona a punto de morir de inanición o la sed
de aquel que se moriría de una deshidratación delirante. Así que esta bienaventuranza nos cuestiona y desafía con la siguiente interrogante. ¿Hasta qué punto quieres la bondad? ¿La quieres tanto como quiere el hambriento la comida o el agua al que está muriendo de sed? La mayoría de la gente tiene un deseo instintivo de la bondad, pero ese deseo no es imaginario y nebuloso, más bien es agudo e intenso. Y cuando llega el momento de la decisión, no están preparados para hacer el esfuerzo y el sacrificio que demanda la bondad real. En primer lugar, hemos traducido en este pasaje la palabra original griega de bondad o sustituimos en lugar de justicia, porque esta última sugiere la idea de la justicia que reina en la sociedad y aún sobre los oprimidos. Naturalmente, esto es algo que debemos desear apasionadamente, pero en esta bienaventuranza creemos que se trata de una cualidad que uno desea personalmente, no del deseo natural de que nos hagan justicia o que haya justicia en el mundo, sino de que la justicia, o por decirlo de otra manera, la bondad de Cristo reine en nuestra vida. Lo más maravilloso del ser humano no es que es un pecador, sino que aún en su pecado le acecha la bondad de tal manera que hasta en el lodo más repugnante nunca puede olvidar de todo las estrellas. Aunque estemos en el abismo más profundo, siempre hay algo que nos recuerda y nos dice que es la bondad. En su misericordia, Dios nos juzga, no solamente por nuestros logros, sino también por nuestros sueños. Aunque un hombre nunca alcance la bondad, si toda su vida tiene esta hambre y sed de ella, no está excluido de esta bienaventuranza de desear y anhelar la bondad en su plenitud. Así como H.G. Wells dijo, uno puede ser un mal músico, pero estar apasionadamente enamorado de la música. Uno puede ser una mal persona, estar en el fondo, en el abismo, pero siempre hay algo que anhela nuestro corazón y que es bondadoso. Hay todavía otro detalle en esta bienaventuranza que aparece claramente en el original griego. En cuanto al verbo de hambre o sed, se pone en un caso que indica que el hambre y la sed es total. Por tanto, la traducción correcta sería: bendito los que tienen hambre y sed verdadera y total integridad. Repito, bendito los que tienen hambre y sed verdadera y total integridad. Esto es lo que pocas veces queremos. Nos contentamos con parte de la integridad. Un hombre, por ejemplo, puede que sea bueno y en el sentido de que mucho que se le busque, que se le examine, no se le podrá encontrar ninguna falta moral. Su honradez y respetabilidad están fuera de duda. Pero tal vez sería la clase de persona a la que uno no acudiría para desahogarse contándole algo muy íntimo, algo muy personal, algo muy doloroso, algo que puede ser señalado. Hay una clase de integridad que suele ir acompañada de dureza, intolerancia o falta de simpatía. Esa integridad no es más que parcial. Esta bienaventuranza nos dice que no hay que conformarse con una bondad parcial. Dice, bendita la persona que tiene hambre desesperada y sed ardiente de la bondad que es total. Y esto es lo que quiero que pensemos. ¿Será que tú y yo anhelamos realmente la bondad en toda la extensión de la palabra? Porque bendita será la persona que tiene hambre y sed desesperada,
porque la bondad reine en nuestra tierra. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado nuevamente de acercarnos a tu palabra. Te pido, Padre, que tú nos sigas guiando a toda verdad y que tú nos permitas vivir esta alegría de ser cristianos. Probablemente implica desafíos e ir en contracorriente de lo que la sociedad piensa, pero estamos en paz contigo y deseamos lo que tu Hijo y tú desean encontrar en nuestras vidas. Hoy deseas que seamos bondadosos en la integridad de la palabra. Padre, ayúdanos con tu Espíritu Santo para que lo podamos ser y de esta manera mostrar al mundo que nuestra hambre y sed de bondad es total y verdadera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te agradezco mucho que nuevamente nos hayas acompañado por estas redes sociales. Te invito a que compartas esta reflexión. Te espero la próxima semana en otro tiempo de reflexión bíblica. Dios te bendiga.